muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos que te lo mereces. Feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. No te lo podés perder. Te invito, te doy la bienvenida. Te voy a hacer compañía y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Te espero, esto es para vos, es una nueva oportunidad de cambio, es un programa único, solventado por los ángeles, por los guías y los maestros. Feliz día, feliz día, feliz día. Hoy vamos a hablar de temas muy pero muy interesantes. Vamos a comenzar hablando de algo interesante que tiene que ver con la tolerancia. ¿Hasta dónde somos tolerantes? La tolerancia es una emoción que nos conecta 100% con la divinidad o puede terminar siendo una emoción que nos tira al astral porque somos exageradamente tolerantes y eso genera autodestrucción hacia nosotros mismos y con otros. Bien, vamos a comenzar. Ya empezamos un poco picante, pero me parece que esto va a ser algo muy, pero muy interesante. Bien, ¿qué pasa con la tolerancia? No sé si escucharon alguna vez personas que te dicen, tenés que ser tolerante, tenés que ser tolerante, tenés que ser más tolerante, más tolerante, más tolerante. Bien, habrán escuchado un montón de veces esa frase. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde la tolerancia es una emoción que nos conecta con la luz, con la empatía, con la vinculación lumínica y hasta dónde la tolerancia puede ser una emoción autodestructiva? Hay muchas personas que tienen tolerancia y esa tolerancia termina siendo un proceso de autodestrucción. Juntan y después terminan explotando. ¿Esto con qué tiene que ver? A veces tiene que ver con las parejas, a veces tiene que ver en las vinculaciones que se dan a nivel familiares, a nivel terrestre, cultural, a nivel social, a nivel país, a nivel mundial. Por eso les digo que es un tema muy interesante. Esta semana fue una semana súper picante, esta semana fue una semana de muchísimo aprendizaje y hoy a la mañana, hablando con los guías, me pedían que hable específicamente de este tema y también me dieron los tips de cómo tenía que abordar este tema para que sea algo que se pueda entender y también para que me pueda ayudar a mí en lo que es este proceso del despertar. Por eso lo comparto con ustedes porque me pareció algo muy interesante. Hablando también muchas cosas con los maestros esta semana que quiero compartir con ustedes porque me parece algo sumamente interesante. Bien, les decía, ¿hasta dónde la tolerancia termina siendo algo que nos conecta con el camino espiritual o termina siendo un proceso de autodestrucción con nosotros mismos y con otros? Cuando se junta cantidad de cosas que no queremos aguantar más, que no queremos soportar más. Y a veces la tolerancia es como una excusa, entre comillas, del ego para que no cambies, para que no dejes aquello que te lastima, para que no dejes aquello que no te hace bien, para que no dejes o esa pareja, o ese marido, o ese entorno familiar, o para que no dejes ese lugar en el cual estás viviendo, o para que te lleves de alguna manera determinada, entre comillas, bien, para ser aceptado. ¿Hasta dónde la tolerancia es un proceso de empatía? ¿Y hasta dónde la tolerancia es un proceso de aguantar para que no se generen algún tipo de cosas? Por eso les digo, es muy interesante porque el ego también genera esto. Genera que a veces la tolerancia termine siendo algo que lastima, que corroe, que hace que juntes un montón de cosas y un día, les digo porque esto lo hablamos con los alumnos, con las personas que consultan y con un montón de seres de diferentes edades y dicen esto, o sea, llega un momento que se levantan a la mañana y parece que están en Kosovo y reventó todo y no sabemos qué pasó. Bueno, tiene que ver con esto. A veces el hecho de aguantar tiene que ver con esto. La tolerancia es
algo que hay que medirlo para saber cuándo es tolerancia y cuándo no termina siendo un rejunte de cosas que terminan explotando porque ya no dan más. A veces el ego genera esto de aguantar o hacer que seas hasta el extremo tolerante, que está visto desde un punto de vista como algo tolerante, y desde otro punto de vista termina siendo algo que no hace bien. Miren, esto se los digo porque muchos preguntan por qué pasan estas cosas. Justamente por esto, porque a veces se confunde el nivel de tolerancia, el nivel de agradar, el nivel de ser empático, el nivel de ser seductor, y eso tiene que ver con el hecho de que después termina siendo otra cosa y terminamos explotando porque esos niveles de tolerancia terminan siendo otra cosa que generan autodestrucción. Y esto a nivel vincular, a nivel de las parejas, a nivel de los entornos familiares, a nivel de lo que tiene que ver con los lugares, los municipios, el país, a nivel mundial. A veces pasa esto. A veces, miren, esto es muy interesante, se los quiero compartir. En muchos textos bíblicos y en algunos textos religiosos, esto, porque lo hablé con muchos seres que vienen a la consulta o que hablo con muchas personas que se dedican a lo que es la parte espiritual religiosa, que leen textos espirituales o persiguen algo que tiene que ver con alguna inclinación religiosa, y ellos en algunas leyes que aparecen en diferentes textos bíblicos, que son de diferentes religiones, católica, hinduista, hebreo, cristiano, musulmanes, diferentes religiones que tienen textos bíblicos, en algunos aparece como ley el hecho de acatar como sea lo que tiene que ver con inclinaciones o con decisiones o políticas o culturales o sociales. Escuchen esto, porque esto no es un dato menor. Cuando hay algún tipo de hablado con ellos también, con algunos alumnos y también con algunas personas que vienen a las consultas. Por eso se los comparto porque es sumamente interesante. Algunos textos bíblicos y algunos textos de inclinaciones religiosas o algunas personas que persiguen algún tipo de técnica específica que utilizan en algunas leyes que son, o sea, de textos de la antigüedad, que pueden ser religiosos o pueden ser que tengan que ver con alguna inclinación específicamente de culto religioso, en algunas leyes aparece, y esto también se comparte en diferentes religiones, casi tienen las mismas leyes. En alguno de los ítems dice: acato a lo que son los sistemas políticos y a los sectores políticos, sociales y culturales, sean las decisiones que sean. Ahí ponemos en observación lo que tiene que ver con el criterio y la observación a nivel angélico, porque obviamente que nunca los ángeles van a estar de acuerdo con algo que tenga que ver con un proceso de paradigma terrestre o de paradigma cultural o de paradigma social. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante hablar de esto. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el acompañamiento que se les da a los chicos que recién comienzan en el camino espiritual o que ya pasan por un proceso medio de camino espiritual. Vamos a hablar de eso también, porque es muy interesante, porque va de la mano de lo que estamos hablando con el tema de la tolerancia. Aparte de esto, tanto esas emociones como otras emociones que tienen que ver con el proceso de amar incondicionalmente. Veníamos hablando en los programas anteriores que esto está agarrado con pinzas, porque también hay que observarlo desde un proceso de observación y de lectura hasta dónde, si el ego no está agazapado ahí generando que eso se mantenga. También en los procesos de estructura que generan ese tipo de leyes, que el ser no pueda trascender esos paradigmas sociales para ir aún más trascendiendo esos procesos e ir por más. El tema también de lo pecaminoso y acatar para no ser
mal hijo o buen hijo, entre comillas, si hablamos de lo que tiene que ver con la inclinación social, religiosa o cultural. Por eso les digo que es tan importante hablarlo y hacer esta observación. La tolerancia tiene que ser una emoción que nos conecte al camino espiritual y mantenerla como un proceso de paz, calma, que nos conecta a cosas superiores. La tolerancia no debe ser el vaso que rebalsa y después termina generando otro tipo de cosas. Por eso les digo que esto es muy interesante hablarlo. Las parejas, en la parte de las parejas pasa lo mismo. ¿Qué tiene que ver el hecho de la tolerancia? ¿Hasta dónde ser tolerante? O sea, hay personas que traen estructuras de creencias y aguantan. ¿Por qué? Porque traen procesos de genética, traen procesos de cultura, traen procesos sociales, que lo traen grabado en la genética. Y eso se activa en un momento determinado sin que ellos se puedan dar cuenta. Entonces, tenés que ser tolerante como sea. Entonces, eso hay que observarlo. Muchas chicas, muchas mujeres, muchos seres hoy en día, se les está activando esos procesos que tienen que ver con grabaciones del pasado, culturales, religiosas, sociales, ancestrales, de las abuelas, la bisabuela, la tatarabuela, todo Entonces, eso hay que observarlo, porque sin que la persona se pueda dar cuenta de esto, eso se activa y genera que esos programas o esos paradigmas terrestres comiencen a funcionar de una manera automática y que el ser comience a funcionar de una manera automática. Por eso psicología de la conciencia, la metafísica y todo lo que tiene que ver con la conexión angélica y la comunicación, la canalización, es excelente para poder observar más allá de lo que el ser humano puede observar. Esta semana, como les digo, comparto con ustedes, fue una semana ultra sabia y una semana ultra abundante, porque la conexión con los maestros se hizo aún más rica y nos instruyen en lo que tiene que ver con todo este tipo de temas y todo este tipo de emociones que nos ayudan a ver más allá. Lo que tiene que ver también con esto de la gran cantidad de luz que está penetrando la Tierra y que está generando unas grietas importantes. ¿Qué pasa con esto? Esta semana le preguntaba a los maestros, ¿qué pasa cuando penetra tanta cantidad de luz que el ego se parapeta y se enloquece? ¿Qué pasa con esto? Bien, hablando esta semana con los maestros, haciéndole estas preguntas, me contestaban lo siguiente. Y me explicaban esto que es muy pero muy interesante. Cuando penetra la luz, cuando mucha cantidad de luz baja al plano y muchos seres de luz comienzan a ayudar en diferentes niveles de conciencia a aquellos seres que quieren despertar en el camino o a aquellos que ya están en el camino y son ayudados. ¿Qué pasa con esto? La luz genera grietas, o sea, empieza a penetrar muchísimo en lo que es diferentes sectores a nivel mundial, obvio, a nivel planetario y a nivel galaxia, porque vienen de otros sistemas ultra sabios que vienen a aportar su nivel científico. Lo digo otra vez. Lo que está sucediendo es que vienen de otros sistemas, de otras galaxias, a aportar su nivel superior, su nivel ultracósmico, vienen al plano o emiten frecuencia al plano para compartir sus hechos científicos superiores, para que el ser humano pueda despertar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se emite gran cantidad de luz en el plano terrestre, aquellos seres que durante mucho tiempo estuvieron tomados o que están tomados, escuchen esto porque esto es excelente. Lo que los maestros dicen es que aquellos seres que estuvieron durante mucho tiempo
tomados por sistemas astrales, cuando la luz penetra a nivel emocional, a nivel sector, área, municipio, país, a nivel mundial, a nivel planetario, el ego se parapeta y se enloquece. ¿Y cómo se ve esto? Porque esto fueron preguntas específicas que yo les hice a los maestros. ¿Cómo se observa esto? Bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, ellos explican que aquellos egos que han tomado durante mucho tiempo a muchos seres, cuando la luz empieza a penetrar y empieza a ser como una especie de expansión a nivel mundial, esos egos que estaban tomando a esos seres, esos sectores que fueron tomados por egos, por sectores egoicos, por sectores astrales, se enloquecen y empiezan a salir, o sea, empiezan a generar movilización y mucho choque en lo que son las personas, en lo que es el entorno, en lo que es a nivel municipal, en lo que es a nivel país, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esos egos que estaban en diferentes sectores, manteniendo a la gente en el astral, o sea, tomando esa gente, esas frecuencias, esos espíritus, esos seres dormidos o esas almas, cuando la luz penetra en esas áreas, en esos sectores, ¿qué pasa con esto? Los empiezan a manejar para no salir, para que el ego pueda mantenerse en esas áreas, o sea, en esos espacios. Y esto es técnico, dicho y explicado por los ángeles. Cuando el ego está agazapado o tiene tomados en otros niveles de conciencia a las personas, cuando se empiezan a enloquecer porque saben que les están emitiendo mucha cantidad de luz o sabiduría o lo que se esté emitiendo, ahí comienzan a enloquecerse y comienzan a manejar a esos seres o quieren manejar algún tipo a nivel cerebral o a nivel entorno o a nivel país o a nivel mundial. Esto es técnico, esto dicho por los ángeles. Cuando pasa esto, que los ángeles y los guías se presentan, es para darnos información de qué es lo que está pasando a nivel técnico, a nivel ultra técnico. Entonces, explican lo que aquellos seres no entienden, explican lo que aquellas personas no entienden para que esto pueda ser observado. Esto no es ni cataclismo, ni el fin del mundo, es técnico. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven como algo bueno o algo malo, lo ven como un hecho científico. No lo ven como ni mala onda, ni buena onda, ni temas positivos, ni temas negativos. Lo ven como un hecho científico que aporta al 100.000% en el camino y en la observación y en la sabiduría de esos seres, de nosotros y los seres que están en el proceso del camino espiritual. Miren, les voy a decir algo, porque esto me pareció muy interesante y lo quiero compartir. Cuando eso sucede, que hay muchos egos que tienen tomados a esas personas en esos niveles de conciencia, cuando se emite mucha cantidad de luz enloquecen. ¿Y qué hacen? Empiezan a tomarlos de algún lugar donde los puedan manejar. Por eso les dicen a veces lo que tienen que hacer. Hace esto, hace lo otro. Si se emite mucha cantidad de luz, esos seres huecos o esos seres oscuros no lo toleran y hacen que esas personas hagan cosas determinadas. Hacer ruido, tener sexo, tomar alcohol, comer de más. Y miren, hay un ejemplo específico que tiene que ver ahora con las fiestas, por ejemplo, ahora que se está pasando por este proceso de que ya pasaron las fiestas, el 24, el 31, el primero, el Día de Reyes, Día de Pocholo, Día de Choli, no sabemos, pero bueno, pasan este tipo de cosas, que la gente se enloquece, come de más, gasta de más, tiene sexo, toma, tiene pensamiento negativo, todo ese proceso adictivo de drogadicción emocional.
ahí cuando los seres humanos o la sociedad se va al carajo, ahí es donde el ego está generando ese tipo emocional, porque ahí se está moviendo. Entonces, esto es muy importante observarlo. Aquellos seres que están dormidos y hay que respetar el proceso que tienen hasta que puedan despertar. Pero hay seres que ya están despiertos y hay seres que parecen despiertos que están dormidos. Y los maestros ayudan gigantemente a esos seres para que despierten la conciencia y para que puedan ser sostenidos, porque esos seres son esos grandes avatares que van a ayudar a otros en el camino del despertar, que van a ayudar a otros en el proceso del despertar espiritual. Y no pueden solos, porque ya como les dije, el planeta no está preparado para vivir como en otra galaxia. Entonces hay muchos seres que sostienen la energía para que ese camino y ese proceso espiritual se lleve a cabo. Les vuelvo a repetir para que a ver si esto lo pueden comprender y lo pueden entender. El proceso vibracional es algo sumamente interesante y es sumamente importante. Los procesos vibracionales superiores generan la comunicación permanente con ángeles, con guías y con maestros. Obviamente que a través de la vibración superior se mantienen los procesos lumínicos permanentes, se mantiene la comunicación interdimensional permanentemente, se mantiene la ultracomunicación a través telepático, a través de comunicación lumínica, a través de comunicación angélica. Hoy en día todo el mundo está en un proceso de camino espiritual, haciendo como mínimo una técnica, reiki, yoga, meditación, velomancia, radiestesia, cualquier cosa. Pero muy pocos están despiertos. Entonces, mantener la conexión y la comunicación espiritual, la canalización a través de seres ultraconscientes es sumamente interesante para mantener a esos hermanos de luz, a esos maestros que están en el camino espiritual. Y yo les digo esto porque es sumamente interesante. Los procesos que tienen que ver con la luz, el despertar, los planos bajos, medios y altos, es un proceso científico. No es ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo. Es científico, es un proceso científico para el camino del despertar. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, el hecho de entender, el hecho de conocer, el hecho de saber, es un hecho científico. El hecho de saber, el hecho de conocer, el hecho de aprender, el hecho de practicar, es un proceso científico y está solventado por los ángeles, por los guías y los maestros, por los grandes sacerdotes de la antigüedad también, por los grandes maestros que pasaron en otros momentos y están acá están con nosotros también. ¿Por qué? Porque hoy en día es sumamente importante que esos seres estén con nosotros porque están haciendo un proceso evolutivo. Por eso nos están ayudando a nosotros en el camino del despertar. Les vuelvo a decir, aquello que se ve como un proceso ilusorio, es algo que hay que disolver para poder conectarse a frecuencias superiores. Esto es, por eso les digo, es un hecho científico. Tiene que ver con el aprendizaje permanente en el camino espiritual. Tiene que ver con el aprendizaje permanente en el cual estamos nosotros. Se lo vuelvo a repetir para que esto se entienda. Esto que yo recibo es de ultraconciencia. Y yo lo comparto porque es algo que es sumamente interesante para el camino del despertar. Hay que trascender la conciencia, hay que trascender el cuerpo, hay que trascender tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Les vuelvo a repetir.
Cuando hay un proceso energético superior, cuando hay luz, sabiduría, luz, y se sostiene el camino espiritual, y esa luz baja en grandes cantidades, aquellos seres que no tienen sabiduría empiezan a enloquecerse, porque no saben qué les está pasando. Y esos egos que tomaban a esas personas, o que toman sectores de la sociedad, o que toman sectores de los sectores políticos, sociales, culturales, religiosos, y a nivel mundial también, aquellos egos que toman a seres, entre comillas, que tienen o empresas o que tienen lugares de telecomunicación, también son tomados porque mantienen de esta manera ese proceso de manejar las mentes. Y si la mente es tu conexión a los guías, y si la mente es tu conexión a los ángeles, si tu mente es la conexión a los grandes seres de luz, ¿qué va a querer hacer el ego? Instalarse ahí. Entonces, por eso les digo que es muy importante. Hay grandes seres, sacerdotes, patriarcas, grandes patriarcas, que se presentan ante algunos seres para ayudarlos en el camino espiritual. Grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas, que se presentan para ayudar en el camino espiritual. Entonces, les vuelvo a repetir, cuando pasan estas cosas, de hecho, porque yo lo preguntaba esta semana, le hice un montón de preguntas y digo, ¿por qué pasa esto? Porque nos está costando a nivel espiritual sostener la energía, porque somos disciplinados, porque somos indisciplinados, porque somos caprichosos, porque nos falta sabiduría. Y me dieron esa explicación. A veces escapa a ustedes el hecho de mantener la paz, el orden, la disciplina, porque está pasando esto. Obviamente que es también un proceso de observación a través del espejo, porque esto nos sirve a nosotros para observar el espejo y ver hasta dónde hay que seguir cambiando o qué decisiones debemos tomar. Pero esto dicho por los ángeles tiene que ver con un proceso técnico. Cuando la luz tiene mucha potencia y empieza a penetrar en diferentes sectores, empresas, escuelas, personas, lo que sea. Todos los sectores que ustedes imaginan a nivel país, a nivel genético, a nivel cultural, a nivel social, a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Esa luz que penetra y que llena grandes sectores es donde hace que esos seres o esas almas que están tomadas por seres bajos comiencen o a enloquecerse o a sentarse a decir algo tenemos que hacer o algo tengo que hacer. Y esto, explicado por los ángeles, aquellos seres que no tienen una formación espiritual o no tienen mínimo una técnica como Reiki, empiezan a ser alterados por estos sistemas bajos, que son egos, que son espíritus bajos, que son almas errantes, que son... no importa eso. Y por eso les digo que esto es muy importante observarlo, porque esto es técnico, esto es específicamente explicado por los ángeles y por los guías. Aquellos seres que son perturbados, a veces sucede que muchas personas en el plano también perturban a otros seres. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir con este tema específico que tiene que ver con este hecho de los egos. Esas personas que no tienen una formación espiritual y que no percatan, no perciben lo que está sucediendo porque están viviendo solamente en tercera dimensión y les cuesta poder expandir la conciencia, son tomados por esos seres bajos y los mantienen ahí a veces durante muchos años. Cuando la luz penetra, y la luz penetra en todas las áreas de todos los niveles de conciencia y de todos los niveles planetarios, ahí comienzan a volverse locos.
Y si no quieren salir de ahí o no quieren salir de esos sectores, comienzan a enloquecer a los seres que tienen ahí, que puede ser a nivel vinculación familiar, que puede ser a nivel vinculación cultural, que puede tener que ver con proceso religioso, que puede tener que ver a nivel mundial. Por eso les digo que es trascendente esto. Y observarlo nos da la posibilidad de entender qué está pasando. A veces los ángeles me dicen, a veces hay cosas que escapan a ustedes porque ustedes están en la mitad del camino. Entonces hacen lo que pueden y más. Pero a veces hay información que ustedes no tienen, o hay cosas que no vieron, o hay cosas que todavía tienen que acceder porque no accedieron. Entonces eso nos da la posibilidad de poder, cuando escuchamos y cuando nos conectamos a la frecuencia superior, poder entender qué está pasando. Y eso es lo que yo comparto con ustedes. A nivel lumínico, cuando pasan este tipo de cosas, los ángeles nos instruyen para entender qué está pasando. Si ustedes viven en un nivel alto de conciencia todo el día, las 24 horas del día, no percatan esto. O si está sucediendo, ustedes no interactúan con eso. Pero saber qué está pasando, saber cómo funciona el ego, saber cómo comprender diferentes situaciones, nos da la posibilidad de abrir la mente a algo desconocido, entre comillas, para la humanidad, para la sociedad, y que nos puede ayudar grandemente en el camino espiritual. Por eso les digo que esto es sumamente interesante, esto es sumamente importante para poder comprender cómo funciona. A veces hay muchos seres que todavía no terminaron de hacer una limpieza a nivel genético, cultural y social, y quedan algunos programitas o algunas cositas que hay que comenzar a entregar y que hay que disolver. Y eso es muy, pero muy interesante. Por eso les digo que hablar de estas emociones, por eso les decía, hasta dónde la tolerancia, hasta dónde observar este tipo de cosas. Cuando toma la decisión de hacer o emprender o comenzar algún tipo de camino espiritual, ahí es donde los ángeles se presentan, porque ahí comienza a cambiar la frecuencia vibracional y ellos se hacen presentes. Les preguntaba a los maestros qué pasa con los chicos que recién están entrando en el proceso del camino espiritual, y me decían lo siguiente, y esto también se los comparto. Todos los seres de todo el mundo que están en el camino espiritual son ayudados por espíritus de luz, por ángeles, por guías, pero también necesitan la ayuda permanente de un guía que esté encarnado en la tierra, de un maestro espiritual, de un yogi, de un maestro, de algún guía que esté encarnado, que los pueda ayudar a caminar el camino espiritual, porque siempre va a estar sostenido, y en los momentos que se le escapa algún tipo de cosa, también va a estar sostenido. Por eso yo les preguntaba esto, ellos recomiendan siempre que aquellos seres que empiezan el camino espiritual puedan tener maestros, sacerdotes, guías, maestros superiores, avatares encarnados, guías espirituales, maestros de la yoga, o algún maestro que ustedes tengan como un guía que los esté ayudando en lo que están haciendo. Siempre es importantísimo que ustedes puedan tener algún guía que los pueda ayudar, siempre. Porque eso va a hacer que ustedes se mantengan en el camino espiritual y también que mantengan la vibración elevada en esos momentos que baja la frecuencia. Siempre. No crean o no piensen que esto solamente ustedes lo hacen solos. Siempre están comunicados con los guías, los maestros, los ángeles, los espíritus de luz, los grandes avatares, los grandes guías, los grandes yogis, pero siempre necesitan a alguien que los pueda sostener y los pueda ir encaminando
en lo que tiene que ver con el camino espiritual. Si bien nosotros recibimos ayuda de todos los niveles de conciencia, ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres ultraconscientes, grandes avatares, un montón de seres que están en otro nivel de conciencia, ayudando en el proceso espiritual, también se necesita la ayuda y el sostener de aquellos seres que recién comienzan, los que estamos en la mitad del camino, y digo mitad del camino en este proceso que estamos viviendo acá encarnados en la Tierra, y también para aquellos seres que no empezaron nada, y para aquellos seres también que hace muchísimos años que ya están en un proceso de tercer ciclo, de cuarto ciclo, o sea, que ya pasaron por muchísima experiencia a nivel espiritual, pero también necesitan el solvento y el sustento a través del sostener la vibración superior. Por eso les digo que es muy, pero muy importante observar esto. Es muy, pero muy importante hablarlo, porque eso les va a disolver las dudas, les va a disolver la confusión, les va a disolver los comportamientos terrestres, les va a disolver los paradigmas terrestres, los va a sacar del sueño, los va a sacar de procesos genéticos, culturales, sociales, egoicos. Por eso les digo, es muy, pero muy interesante que busquen permanentemente, sean buscadores permanentes de la sabiduría. Les vuelvo a repetir, grandes avatares están ayudando para el camino espiritual. Grandes sacerdotes, maestros, patriarcas, ángeles de luz, comandantes, guías, seres de luz, maestros encarnados, están siendo ayudados para que la luz, la información y todo lo que tiene que ver con el camino espiritual y la guía espiritual pueda ser un proceso permanente y se sostenga para que sea eterno, para que aquellos seres que recién comienzan puedan seguir el camino espiritual y aquellos que están dormidos puedan ser ayudados a través de otros o a través de la energía de su guía, de su maestro, de sus ángeles, para que puedan empezar con este proceso de ascensión. Obviamente que hay que respetar el proceso evolutivo de aquellos seres, porque hay seres que están muy dormidos y hay seres que están muy despiertos. Tenemos los dos extremos, también lo hablamos, también lo compartimos. Bien, este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi en la Luz. Les quiero dar las gracias infinitas a todos los que enviaron WhatsApp, mensajes, saludaron, enviaron luz, enviaron un montón de cosas interesantes como saludos, bendiciones, mensajes de luz, comentarios, los que se suscribieron, los que pusieron me gusta, los que recomendaron. A mis alumnos también les quiero agradecer, gracias, gracias, gracias a los que consultan, a los que vienen a la consulta, a los que consultan a la distancia, a aquellos que toman cursos, talleres y a aquellos también que ponen cosas constructivas. Gracias, gracias, infinitamente, millones de gracias, muchísima, muchísima luz para aquellos seres. Mil bendiciones y mil emociones de luz para aquellos seres que hacen posible que este programa pueda salir en diferentes redes, que pueda expandirse hacia todos los lugares, gracias a las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, a todos los seres que comparten y expanden la sabiduría. Gracias, gracias, gracias. A los sistemas de mail también que permiten que podamos mandar muchísimos mails y conectarnos con otros seres. A los WhatsApp, a todo lo que genera una comunicación espiritual y una expansión de conciencia. Gracias, gracias, gracias. Muchísima, muchísima luz y despierten la conciencia. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Hoy, ahora, en este instante es una oportunidad y vos te lo mereces. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Que tengas un día
lleno de bendiciones, lleno de sabiduría, que despiertes hoy y que puedas recordar tu origen real. Gracias, gracias, gracias. Feliz día.